Buenos días, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a otro servicio en línea de The United Christian Church. Para nosotros nuevamente un placer estar con ustedes delante del Señor, buscando su presencia, estudiando su palabra. Sabemos que aunque no estamos bajo el mismo techo, aunque estamos ni siquiera probablemente al mismo tiempo, es el Espíritu el que nos une, es el Espíritu el que hace la obra en nosotros, es el Espíritu el que produce la unidad sobrenatural y el que produce el fruto y el que hace que, aunque no estemos en un solo lugar, seamos una sola iglesia. Hoy vamos a continuar estudiando los atributos de Dios y en este caso vamos a estudiar la fidelidad de Dios. Pero antes de comenzar con el atributo vamos a ir al Salmo 40 y vamos a leer del versículo 5 al 13 y la palabra de Dios dice así: Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas. Serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Vamos a comenzar este tiempo en oración pidiéndole a ese Dios que es justo, que es fiel, a ese que nos salvó, que en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, sea Él librándonos, sea Él guiándonos, que en medio de nuestras iniquidades y nuestros pecados sea Él mostrándonos nuestra realidad, llevándonos al arrepentimiento, que en medio de las pruebas que estamos pasando, sea Él sustentándonos y fortaleciéndonos, y que sea Él este día de hoy hablándonos y transformándonos y ayudándonos a entender la magnitud y la importancia de su fidelidad para nosotros como su pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias nuevamente por permitirnos estar hoy delante de ti, por hablarnos, Señor, a través de la Biblia, por permitirnos entender, Señor, lo que tienes para decirnos, por abrir nuestro corazón, Señor, a tu palabra, por hacernos conscientes de nuestro pecado, Señor, por llevarnos al arrepentimiento, Señor, y por haber hecho lo que nosotros no podíamos hacer, Señor, en la cruz. Te damos el honor y la gloria, Padre, por tanta misericordia y por tanta gracia que has derramado sobre nosotros. Te pedimos, Señor, hoy, en este día, que nos guíes, que nos ayudes a rendirnos, a entenderte, que en medio de las situaciones difíciles que podemos estar pasando, tu gracia, tu misericordia estén siempre ahí sustentándonos. Que en medio de las dificultades tú nos fortalezcas, Señor, y nos des la sabiduría para entender cuáles son las decisiones y cuáles son los caminos que debemos tomar para honrarte y para glorificarte a ti. Y que en medio de este mundo caído, Señor, podamos ser esos instrumentos que tú quieres que seamos, Señor. Y que en la medida que vayamos entendiendo más tu carácter, tu santidad, tu grandeza, Señor, la magnitud de tu persona y la perfección de tu ser, podamos entender cuán fiel eres, Señor, y cómo esa fidelidad es la que nos mantiene firmes, Señor.
como miembros de tu reino, como miembros de tu familia. Te damos el honor y la gloria y te pedimos que nos hables, Señor, ahora a través de estos textos, que abras nuestro corazón y que nos guíes, Padre, para entenderte y para ser transformados en el poder del Espíritu Santo a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén y amén. Ok, lo primero que debemos considerar cuando hablamos de la fidelidad de Dios es que no estamos hablando de la fidelidad humana. No podemos pretender entender la fidelidad de Dios pensando en la fidelidad como nosotros la concebimos. Y como hemos estado estudiando las semanas anteriores, Dios es perfecto en todos los sentidos de su persona, en todos sus atributos Él es perfecto, en su persona y su carácter, en todos sus aspectos Él es perfecto, y eso incluye, por supuesto, su fidelidad. Cada atributo de Dios trabaja en conjunto con los demás, haciendo que esas perfecciones de Dios estén más allá de nuestra habilidad humana, de nuestra capacidad de entendimiento. Y el resultado, cuando nos enfrentamos a un Dios tan grande, tan maravilloso, para nosotros no debe ser otro que el deseo de alabarlo, el deseo de glorificarlo, el deseo de servirle con un corazón agradecido y con un corazón dispuesto a recibir su palabra, a humillarse delante de Él y a responder a su llamado con toda la seriedad del caso. Quisiera que antes de continuar leyéramos en Deuteronomio capítulo 32 los versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice: proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Cuando nos enfrentamos a un Dios recto, justo, cuyas obras son perfectas, un Dios cuyos caminos son justos, que no practica la injusticia, no podemos hacer otra cosa que alabarlo, que glorificarlo, que hablar de su grandeza. Y quisiera que hoy, y es lo que es el propósito de hoy, que intentemos captar, aunque sea rasguñar, la magnitud de su fidelidad. No podemos entenderla, pero podemos, aunque sea raspar un poco en la superficie y entender esa fidelidad yendo a su revelación, mirando y buscando en la palabra y viendo en algunos versículos claves, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, qué nos dice Él sobre su fidelidad, para que podamos de alguna manera entender o comprender, aunque sea un poquito, cuán inmensa es su fidelidad cuando la comparamos específicamente con nuestra infidelidad. Cuando comparamos esa fidelidad perfecta de Dios con este carácter infiel de nosotros. Y como lo hemos estado haciendo en las semanas anteriores, lo que vamos a hacer hoy durante el sermón es básicamente tratar 3 puntos particulares. En primer lugar, ¿cuál es el significado del atributo? ¿Qué significa la fidelidad de Dios? En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de la fidelidad de Dios para la humanidad? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las implicaciones de esa fidelidad para nosotros como iglesia? Y vamos a comenzar con el significado. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Dios mismo en la Biblia sobre su fidelidad? Y la descripción más básica que vamos a encontrar está en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, que dice así, capítulo 7, versículo 9 de Deuteronomio. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Hermanos, lo primero que podemos ver es que la fidelidad de Dios está ligada principalmente a los pactos que Él ha establecido con su pueblo elegido. Y tenemos que recordar que un pacto es mucho más que un contrato. Un pacto no es un acuerdo entre un acuerdo cualquiera entre dos personas. Y en el caso de Dios, estos pactos tienen todavía una connotación mayor, una connotación muchísimo más grande. Vamos a ir un momento a Génesis 15, no vamos a leer el pasaje, pero vamos a mencionar un encuentro que tiene Dios con Abraham, donde vemos al Señor sellando con Abraham
un pacto, pero con un juramento que es bastante inusual, sobre todo cuando consideramos que quien está iniciando el pacto es Dios Todopoderoso, con un siervo infiel, con un siervo injusto, con un siervo que no tiene la posibilidad de servirle por cuenta propia. Y este Dios establece un pacto utilizando primero un ritual que era común en la época, que incluía tomar varios animales, picarlos por la mitad y derramar su sangre, haciendo una especie de pasillo por donde cada una de las personas que participaban en el pacto, las dos partes del pacto, tenían que pasar y pasar caminando por esa sangre, pasar por la mitad de los animales. Y eso básicamente era una ilustración, este pacto lo que pretendía era que en el momento en que uno pasaba entre las dos partes, entre los animales cortados, uno estaba declarando y jurando que lo mismo debía pasar con uno si uno incumplía el pacto. Que la sangre de uno debía ser derramada como fue derramada la sangre de esos animales si uno incumplía el pacto. Básicamente, lo que vemos en esa ocasión es que Abraham no pasa entre los animales. El único que pasa entre los animales es el Señor. De alguna manera, él estaba ilustrando hasta qué punto en su fidelidad él estaba dispuesto a cumplir el pacto. Este pacto ilustraba lo que le sucedería a cualquiera que rompiera el pacto. Y Dios era el que estaba asumiendo en sí mismo el compromiso de recibir el castigo final por la desobediencia de los descendientes de Abraham, básicamente de su pueblo elegido. Vemos una realidad tremenda. En pocas palabras, Dios se estaba comprometiendo a derramar su propia sangre para cubrir la desobediencia de su pueblo, para mantener su pacto con ellos y cumplir todo lo que Él les había prometido desde el principio. ¿Les suena familiar? Por supuesto que esto nos está presentando muchísimo, pero muchísimo tiempo antes de que ocurriera el sacrificio de Jesús en la cruz. Y como el mismo Señor dice más tarde en Génesis 17:7, ese pacto que estaba Él haciendo con su pueblo no era un pacto temporal, no era un pacto condicional, era en realidad un pacto eterno con todo su pueblo elegido. Fíjense lo que dice Génesis 17:7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Amados, como podemos ver, la fidelidad de Dios a su pueblo elegido no se basa en la capacidad, en la disposición de ellos para cumplir su parte del pacto. No se basa en lo que el pueblo puede hacer para ser fiel y obedecer a Dios, sino en el propio compromiso de Dios en hacer lo que sea necesario para que se cumpla lo que Él prometió desde el principio. En pocas palabras, la mayor expresión de la fidelidad de Dios la encontramos en la cruz, en lo que Él estuvo dispuesto a hacer para cubrir los pecados de su pueblo y cumplir el pacto. Hermanos, si dependiera de nosotros, de cuán fieles somos nosotros a Dios, entonces nadie podría relacionarse con Dios, entonces nadie podría recibir nada de Él, porque como sabemos por experiencia propia, somos infieles por naturaleza. Continuamente estamos fallando. Fíjense lo que dice el Salmo 12, versículos 1 y 2. Sálvanos, Señor, ya que no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. Es una realidad que todos nosotros hemos vivido, la cantidad de veces que nosotros le fallamos al Señor, aún siendo cristianos. Y cuando vemos para atrás y pensamos en lo que éramos antes de conocer al Señor y en cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor, no podemos hacer otra cosa que asombrarnos de que Él haya decidido perdonarnos. Pero cuando nos aproximamos a este concepto de la fidelidad de Dios y empezamos a ver que la fidelidad de Dios está ligada a su pacto y que esos pactos de Dios con su pueblo son eternos, el concepto de esa fidelidad se hace mucho mayor
y las implicaciones, las consecuencias y las implicaciones que tiene para nosotros se van haciendo mucho más evidentes. Y el apóstol Pablo expresó o habló de esta asombrosa verdad en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 11 al 13, fíjense lo que dice. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Pueden ver la belleza y la magnitud de esta declaración. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y con esto en mente vamos a ver las consecuencias de la fidelidad de Dios para la humanidad. Y para entender, basado en esto que acabamos de leer, ¿quién puede esperar o quién debe esperar disfrutar de la fidelidad de Dios y quién no? Quisiera que leyéramos un versículo adicional al que ya leímos en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a volver a leer ese versículo 9, pero ahora vamos a extender la lectura hasta el 10. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Hermanos, como vemos, Dios es fiel con los que lo reconocen por quien Él es, de la manera en que Él se ha revelado, como Él se ha presentado. Pero para los que lo odian y lo rechazan, no hay más que una terrible expectativa de juicio y de condenación. Citando nuevamente la segunda parte del versículo 9 que leímos de Timoteo, si lo negamos, también Él nos negará. Para decirlo claramente, esta realidad separa a la humanidad en dos grupos: los que pertenecen a Dios, los que le han creído a Dios y han confiado en Él, y los que están contra Él. Y la diferencia de estos dos grupos no se basa en que unos han hecho buenas obras y unos han tenido buen comportamiento y han acumulado buenos méritos, y el otro no. La realidad que separa a estos dos grupos está basada en lo que Cristo declaró en Juan 14, 6, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Amados hermanos, no importa si nos gusta o no, no importa lo que pensemos sobre esto, el hecho es que nadie, absolutamente nadie, se va a reconciliar con Dios sino a través de la persona y el sacrificio de Jesús. Eso es un hecho. La fidelidad de Dios se basa en lo que Él estaba dispuesto a hacer para reconciliarnos con Él. Y eso pone a cualquiera que lo rechace en la situación más terrible que pueda estar. Él es fiel con quienes lo reconocen, pero terrible con quienes lo odian y lo niegan. Y eso es una realidad. A quienes lo reconocen, a quienes escuchan y confían en la sangre de Cristo, con ellos Él es fiel y cumple su pacto por toda la eternidad. Pero aquellos que rechazan el mensaje, aquellos que rechazan la verdad, aquellos que excluyen a Jesucristo en base a quien Él lleva a cabo su plan y en base a quien Él determina su fidelidad, quien niega y quien rechaza eso es objeto de juicio y condenación. Cualquiera que lo rechace será rechazado por Él. Punto. No podemos luchar contra eso, no podemos negarlo, es una realidad y tenemos que aceptarla. Ahora, para los que han escuchado, la fidelidad tiene implicaciones increíbles. Para los que hemos llegado a creer en Jesús y hemos sido adoptados como miembros de su familia, la fidelidad de Dios
es un atributo hermosísimo y nos provee una seguridad tremenda. Y vamos a ver ahora algunas de las implicaciones que esa fidelidad tiene para nosotros. Y lo primero que debemos recordar es lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo, en los versículos 11 al 13 del capítulo 2. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Como vemos, hermanos, hay una gran diferencia entre rechazar a Dios y serle infiel. Si buscamos un par de ilustraciones bíblicas, tenemos a Judas por un lado, que rechazó a Jesús, no creyó en quien Jesús era y lo traicionó. Por el otro lado, tenemos a Pedro, que lo negó con la boca. Dijo, no lo conozco, y lo dijo 3 veces. Pero Pedro, a diferencia de Judas, fue infiel. Falló en un momento de miedo, en un momento de peligro, pero permaneció convencido de quién era y no se alejó de Él. Él no estaba negando a Dios. En un momento de debilidad, Pedro fue infiel, a diferencia de Judas, que negó a Dios, negó la persona de Dios y rechazó al Mesías. Pedro no estaba rechazando al Mesías, Pedro estaba asustado y pecó y se arrepintió, amargamente lloró y después fue restaurado por el mismo Jesús. Si nosotros pensamos en esto y comenzamos a analizar esa diferencia entre lo que significa rechazar a Dios y serle infiel, nos empezamos a dar cuenta que tiene que ver con permanecer cerca de Jesús o con ni siquiera aceptar quién es Él, ni siquiera aceptar su ministerio, ni siquiera aceptar su persona y mucho menos aceptar que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Hay una ilustración hermosísima de el impacto que tiene la fidelidad de Dios en el pueblo cristiano, en nosotros como siervos. Y está en la primera carta a los Corintios. Recuérdense que la iglesia de Corintios era una iglesia muy particular, era una iglesia que había empezado bien, pero que a través del tiempo, se habían ido desviando, se habían ido relajando y se habían ido deslizando hacia el pecado. Lo que tenemos en Corintios es una iglesia básicamente que en lugar de madurar se había mantenido inmadura, una iglesia en la que se estaban cometiendo toda clase de inmoralidades sexuales, cosas que inclusive hubiesen sido mal vistas entre los incrédulos, una iglesia donde habían divisiones y peleas, una iglesia donde no había amor, una iglesia donde competían por quienes tenían más dones espirituales que otros, y desde una perspectiva humana y basados en nuestro concepto limitado de la fidelidad, pudiéramos llegar a pensar, y nuestro corazón y nuestra mente nos llevaría a pensar que esos creyentes estaban a punto de perder su salvación, que si seguían por ese camino iban a dejar de ser cristianos. Incluso considerando la clase de pecados que estaban cometiendo, lo que hubiésemos esperado es que el apóstol Pablo comenzara su carta diciéndoles que ellos no parecían cristianos, que cómo era posible que estuvieran haciendo esas cosas, que no merecían ser llamados cristianos. Pero cuando vamos a la carta, lo que vemos es otra cosa. Ese no fue el caso, eso no fue lo que Pablo les dijo. Vamos a leer los primeros versículos de la carta. Vamos al capítulo 1, vamos a leer los versículos 4 al 7 de ese capítulo 1. Fíjense lo que dice Pablo. Escuchen bien. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo.
¿No es increíble pensar que a una iglesia tan infiel, tan llena de pecado, Pablo les hable de esta manera? Pablo comienza dándole gracias a Dios por derramar su gracia sobre ellos y reconoce que ellos están ahí no por mérito propio, sino por lo que Él hizo. Y los trata como verdaderos cristianos. Les dice: ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Los trata como verdaderos cristianos y reconoce incluso que no les faltaba ningún don espiritual. Pero lo que es más asombroso aún es lo que Pablo continúa diciendo. Vamos a leer ahora los versículos 8 y 9. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, pueden ver cómo a un grupo de cristianos infieles, Pablo les dijo que Dios los mantendría firmes hasta el final para que fuesen irreprochables en el día de nuestro Señor. Dios los mantendrá firmes hasta el final. Y esto lo dijo porque Pablo conocía el carácter de Dios y porque Pablo sabía que Dios es fiel a su pacto, porque Dios pagó el precio por ellos en la cruz, porque Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo, porque Él es fiel a su pacto y no lo rompe, porque ese pacto es eterno, porque ese pacto no es un pacto de dos partes en las que cada parte cumple, es un pacto de dos partes en las que solo uno de ellos es el que asume el costo por la desobediencia, y el que asume el costo es el Padre. El que asume el costo es Dios mandando al Hijo a la cruz, al Hijo a derramar su sangre, a cubrir nuestros pecados y a darnos perdón, un perdón que nosotros no merecíamos. Dios es fiel a su pacto, Él pagó el precio. Ellos no se iban a mantener firmes por sus méritos, no por sus buenas acciones, no porque se lo hubiesen ganado, sino porque Dios es fiel a su pacto. ¿Ven la magnitud y la belleza de esta realidad? Permítanme leer un par de pasajes en Filipenses y Tesalonicenses que complementan esto que acabamos de decir. Fíjense lo que dice Filipenses 1, versículos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Déjenme que cite ese versículo 6 de nuevo. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Wow. Vamos ahora a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Aquí podemos ver a Pablo orando por los creyentes de Tesalónica con increíble convicción, pidiéndole a Dios que los santifique en todo su ser, en espíritu, alma y cuerpo, y que los mantenga irreprochables para el día de nuestro Señor. Pablo pudo orar de esa manera porque sabía que el que los llamó es fiel y sabía que el que los llamó los iba a mantener firmes, los iba a santificar en espíritu, alma y cuerpo, y los iba a mantener irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dependía de los creyentes de Tesalónica, sino del que los llamó, que es fiel y que así lo haría. Amados hermanos, como hemos visto hoy, la fidelidad de Dios tiene consecuencias muy, pero muy profundas para toda la humanidad. El carácter fiel de Dios enfrenta nuestra propia pecaminosidad con su gracia y nos muestra que es porque Él es fiel, porque Él es
fiel a sus promesas y a sus pactos, que nosotros podemos tener salvación. Nos muestra que es a través de su fidelidad a sus promesas que nosotros podemos llegar a reconciliarnos con Él. Y a la luz de esa realidad, solo hay dos tipos de respuesta. O creemos y nos sometemos en lo que Dios está diciendo, o lo negamos y lo rechazamos. O aceptamos que dependemos enteramente de Dios y de su fidelidad para ser salvos, de lo que Él hizo en la cruz, o lo negamos y lo rechazamos. Los que crean y hayan creído disfrutarán de la fidelidad de Dios por la eternidad, pero los que lo rechacen, los que rechacen el mensaje, la verdad, los que rechacen su fidelidad, rechacen la obra de Cristo en la cruz, rechacen a la persona de Dios como Él mismo se ha revelado en la Biblia, sufrirán una condenación eterna en el infierno. Y eso es una realidad que no podemos tapar, no podemos negar, no podemos esconder, no la podemos suavizar. La fidelidad de Dios tiene una consecuencia tremenda para la humanidad. Es por su fidelidad que podemos ser salvos. Es porque Él es fiel a sus pactos que podemos ser salvos. O lo creemos o no lo creemos. Si lo rechazamos y no lo creemos, vamos a sufrir las consecuencias eternamente en el infierno. Pero a los que hemos creído, a los que hemos confiado en Cristo, a los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, las buenas nuevas son, para nosotros que hemos creído, las buenas nuevas son sencillamente sorprendentes. Dicho de manera sencilla, no nos corresponde a nosotros, no es tarea de nosotros mantener nuestra posición como miembros de su familia. Si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Si dependiera de nosotros, no hay manera que nos mantuviésemos firmes. Puesto que Dios es fiel, Dios no romperá su pacto, a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, y hará todo, absolutamente todo lo que tenga que hacer para moldearnos a la imagen de Jesús. Va a utilizar todo tipo de situaciones para santificarnos en el poder del Espíritu Santo, santificarnos en el poder del Espíritu Santo y hacer de nosotros esos siervos que Él quiere que seamos, para hacernos intachables para el día del Señor. Y ese proceso de santificación, ese proceso de tomar criaturas infieles y moldearlos a la imagen de Cristo, es un proceso que puede y va a ser difícil y doloroso. Es un proceso que va a requerir pruebas y sufrimiento. Un proceso que va probablemente a requerir que seamos traicionados y engañados, que suframos aflicciones y persecuciones, incluso enfermedades y tal vez hasta la muerte, como muchos mártires han enfrentado. El punto, hermanos, es que la vida cristiana, el ser santificados y moldeados a la imagen de Cristo, va a tener un costo y va a requerir un proceso duro y doloroso. Pero el resultado final va a ser tan glorioso que todo el dolor y todas las aflicciones que tengamos que vivir en el proceso bien valen la pena. Piénsenlo. Vamos a estar eternamente en la presencia del Dios Todopoderoso, del que nos amó tanto, del que nos ama tanto, que dio su vida por nosotros en la cruz. Vamos a disfrutar de ver a Jesús cara a cara por toda la eternidad, sin una conciencia que nos acuse, porque ya vamos a haber sido moldeados a su imagen, porque vamos a haber sido santificados por completo cuando lleguemos a estar delante de Él. Vamos a poder acercarnos a Él no como ahorita, con una conciencia sucia que nos acusa, sino con una conciencia perfectamente limpia, y lo vamos a ver a Él como el primogénito entre muchos hermanos. Y vamos a disfrutar de todo eso, no por nuestros méritos,
sino porque Dios es fiel. Porque Él es fiel a su pacto. ¿Se dan cuenta de la maravilla y de la magnitud y de las consecuencias y de las implicaciones maravillosas que la fidelidad de Dios tiene para nosotros? La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a responder frente a la fidelidad de Dios? Vamos a pedirle que nos transforme, vamos a someternos a ese proceso, sabiendo que como pecadores no podemos obedecer a Dios, como pecadores vamos a fallar una y otra vez. Vamos a someternos a ese proceso en el que Él nos transforme y nos vaya llevando a ser moldeados a la imagen de su Hijo, a pesar de que ese proceso va a conllevar sufrimiento, va a llevar muchísimas pruebas, aflicciones, momentos difíciles, o vamos a renegar eso. No es una pregunta que se conteste fácil, es una pregunta a la que le huimos por lo general, pero es algo que tenemos que pensar, es algo que tenemos que meditar y debemos llegar a poder decirle al Señor, por más miedo que nos genere y por más angustia que nos pueda generar, Señor, moldéanos a tu imagen. Aunque sabiendo que va a tener un costo, moldéanos a tu imagen, Señor. Siempre pensando en que el resultado final bien vale la pena. La eternidad con nuestro Señor bien vale la pena. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos entenderte, por permitirnos escucharte a través de tu palabra, a través de la Biblia, Señor. Te damos las gracias por el sacrificio, Señor, que hiciste para darnos vida cuando estábamos perdidos, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, sabiendo que somos infieles y que tú permaneces fiel, sabiendo que aun cuando fallamos, tú permaneces fiel. Señor, te pedimos, Padre Santo, y lo hacemos con temor y temblor, Señor. Y en mi caso particular, Señor, lo hago con miedo, porque sé cuánto duele la aflicción. Señor, que continúes el proceso, que continúes santificándonos a cada uno de nosotros, que continúes transformándonos, Señor, en tu fidelidad a la imagen de tu Hijo. Que esas promesas y ese pacto que hiciste, Señor, se siga cumpliendo en nosotros. Que día a día, Padre, no importa lo que tengas que hacer, no importa las situaciones por las cuales tengamos que pasar, Señor, tu Espíritu Santo siga obrando y siga produciendo el fruto, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, Señor, para que cada día nos parezcamos más a Cristo, podamos glorificarte más, podamos ser mejores representantes tuyos, Señor, sin importar el costo que tengamos que pagar, sabiendo, Señor, y recordando siempre que nos espera una eternidad en tu presencia, una eternidad con una conciencia limpia delante de ti. Te damos el honor y la gloria, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, y ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.